Muy fuerte aplauso para Marilu Páez. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Pedro, por la invitación a participar. Yo soy Marilu Páez, soy la Country Head de Afluenta México y es un gusto para mí estar aquí el día de hoy con ustedes. Mi charla va a ir muy en línea con dos temas en particular. Primeramente, les voy a platicar cómo Afluenta ha logrado hacer los créditos más inclusivos en la inversión más conveniente, por un lado. Y por otro lado les voy a platicar, y un poquito tuve miedo al principio con la plática anterior, cómo nosotros aplicamos Behavioral Economics, ¿no? Entonces esperaba que estuviera alineado con lo que nos fuera a contar ahorita el doctor. Voy a hablar de 4 aspectos que nosotros aplicamos diariamente en Afluenta que tienen que ver con comportamientos en términos crediticios, ¿no? Antes de empezar, y como a manera general de introducción, les quiero nada más, no sé qué tanto estemos como todos en línea de lo que está pasando con el panorama fintech en México, pero para todos partir como de un mismo canal. Si bien saben, en marzo de este año entró en vigor la ley fintech y en septiembre, recientemente, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones secundarias, ¿no? Las disposiciones secundarias básicamente es el marco regulatorio que te habla de los requisitos y documentación que necesitan las instituciones de tecnología financiera, que es como el gobierno llama a las fintech, que necesitan cumplir para poder procesar su solicitud de operación como tal, ¿no? como institución de tecnología financiera. Entonces, dentro de muchas cosas que hablan las disposiciones, como temas de Open Banking y modelos novedosos, criptomonedas, etcétera, hay 2 figuras nuevas que contempla la ley. La primera figura son las IFPES, que son las instituciones de fondos de pago electrónico, y la segunda figura son las IFCs, que son las instituciones de financiamiento colectivo, ¿sí? Esta intro un poco para ubicar en dónde entra Afluenta. Afluenta es una institución de financiamiento colectivo o va a solicitar su autorización para ser una institución de financiamiento colectivo. ¿Okay? Entonces, con esto en mente, si tuviéramos que definirles qué es Afluenta, Afluenta es una compañía argentina que nació en el 2012, y que ha estado, ciertamente, nuestro CEO ha estado muy involucrado, estuvo muy involucrado todo el año pasado y este año, justamente con las autoridades en este tema de, las autoridades necesitaban entender los modelos, ¿no? Y nosotros teníamos toda la apertura para que las autoridades lo entendieran y saliera una ley lo más que pudiera permitirle a la industria fintech existir, ¿no? Entonces, la Afluenta es una red líder en Latinoamérica de financiamiento colectivo, que lo que hace es que a través de su plataforma digital conecta solicitantes de crédito con inversionistas. Quiere decir que un solicitante de crédito es aquella persona que quiere unas tasas más convenientes en su crédito, y inversionista es aquella persona que quiere poner a trabajar su dinero con unos mejores rendimientos. Entonces, es en un ambiente sencillo de usar donde todo mundo se beneficia, ¿sí? En términos generales, vamos a entrar poco a poco a qué me refiero. Solo como tema de producto, nosotros vamos a hablar de crédito, ¿no? Y creo que ustedes podrían estar como muy involucrados de crédito, pero cuando alguien piensa en crédito, es como pensar en refresco y piensas en coca, pensar en crédito, piensas en un banco, ¿no? Vas al banco a sacar un crédito. Otro tema interesante del crédito es que es un producto pool, ¿no? A diferencia, eso no puedes ir a ofertarlo en un Buen Fin y decir 50% de descuento en los créditos, eso no funciona porque es dinero, ¿no? Entonces, estamos hablando de un producto pool, es una necesidad que si hoy no la puedes obtener, la postergas, pero es algo que necesitas y que hay que estar cuando el cliente lo necesita, ¿no? Otro tema importante son los drivers que el cliente, digamos que relaciona o le da mucha preferencia al tema de crédito. Y básicamente nosotros vemos 3 drivers principales. La primera es la agilidad con la que te den el crédito, ¿no? El tiempo que se tardan en darte el crédito. El segundo driver tiene que ver claramente con los precios, ¿no? Las tasas, los términos del crédito. Y el tercer tema tiene que ver con la atención y el servicio, ¿sí? Que sea una atención de calidad. Entonces, con esto en mente, ustedes entienden mejor que yo el modelo tradicional de generación de un crédito, ¿no? Saben perfectamente que un banco, ¿no? Para poder otorgar un crédito necesita primero captar ese dinero, ¿no? Y el banco
como se beneficia o como sale la rentabilidad es justamente de ese margen entre la captación y la entrega y la otorgación o el otorgamiento, la originación del crédito, ¿no? Entonces, ¿qué vino a hacer Afluenta? Y aquí es donde viene lo disruptivo del modelo, ¿sí? Lo que hizo Afluenta acá es cambiar, es quitar al intermediario bancario, ¿sí? Eso fue el cambio y la mayor disrupción que tiene este modelo, ¿sí? Entonces, en lugar del banco como tal, lo que hizo fue crear un marketplace de lending, ¿sí? Y eso es lo que es Afluenta, un marketplace. Lo que hace es, cómo funciona es, yo soy un solicitante de crédito, yo vengo y pongo en Afluenta, digo cuánto dinero necesito y a qué plazo lo quiero pagar, ¿sí? Entonces, Afluenta, por su parte, hace toda la diligencia, todo el análisis, la identificación del cliente, ¿no? Y sobre todo, nosotros o definimos las tasas en base, es un tema meritocrático, ¿no? En base a dos aspectos. El primero tiene que ver con el track record, ¿no? O sea, qué tan bien has pagado, cómo está tu historial de buró. Y el segundo tiene que ver con tus compromisos de pago, ¿no? Qué tan endeudado estás hoy en día, ¿no? Y cómo te va a quedar tu cuota si te prestamos lo que tú quieres que te prestemos, ¿no? Entonces, en base a eso, y aquí la gran diferencia también con el tema bancario, es que en base a esa combinación de factores, nosotros definimos una tasa, ¿sí? Tenemos 7 clústeres o 7 perfiles de acreditados, desde el AA hasta el F, ¿no? Siendo el AA el que mejor paga ha tenido. Entonces, esas tasas pueden ir desde el 8, 10% hasta el 50%, ¿sí? Esa es la gran diferencia y justamente lo platicaba con un tío el fin de semana, ¿no? Porque él me decía, oye, yo llevo 35 años siendo cliente de este banco, ¿no? Y tú llevas 10, ¿no? Y la gran diferencia que tú tienes conmigo en términos de tasa es un 2%. Entonces, tus 35 años de lealtad, ¿no? Han venido, y es que es el modelo financiero, ¿no? De los bancos, van a las masas y realmente es un tema más de finalmente generar una tasa que sea conveniente para todo el mundo, ¿no? Nosotros justamente eso es lo que quitamos porque no tenemos la estructura que tiene un banco para todos los productos y los servicios que ofrece un banco, ¿no? Entonces, eso nos permite generar tasas más baratas para los acreditados, ¿no? Entonces, por parte de los solicitantes, el proceso termina en cuanto terminan su solicitud, ¿no? Que la verdad es que es algo muy rápido de hacer. Y por el parte de los inversionistas, el inversionista tiene toda la visibilidad de cada uno de los solicitantes de crédito, ¿sí? Y el inversionista, la modalidad como empieza a hacer su inversión es a través de una modalidad de subasta. ¿Por qué es una subasta? ¿No? Por eso es muy alineado y hace mucho sentido con el marketplace. ¿Por qué es una subasta? Porque tú vienes y dices, ok, yo te voy a prestar a ti 150 pesos y tú estás pidiendo una tasa del 21, yo te las voy a prestar al 20.50, ¿sí? Entonces, se va llenando la subasta de diferentes inversores, ¿sí? Hasta que se termina de fondear al 100% el monto total y se crea un crédito con todas sus obligaciones de manera integral, ¿sí? Entonces, así es como de manera muy general funciona. No sé si alguien ya ha tenido experiencia en alguna institución de financiamiento colectivo. ¿No? ¿Nadie? Okay, muy bien. ¿Cómo comisionamos, ¿no? Nosotros tenemos fuentes de ingreso de 3 maneras, ¿no? La primera manera es el solicitante. Al solicitante, una vez que le transferimos el dinero que nos solicitó, que le vamos a otorgar, le cobramos una comisión que está entre el 3% y el 6%, ¿sí? Del total que le estamos prestando o que los inversionistas le están prestando, porque Afluenta finalmente no está prestando el dinero, mediamente, digamos, es un mediador para que estas condiciones se den. Por otro lado, a los inversores o a los inversionistas, por el uso de la plataforma, ¿sí? Porque nosotros, además de la diligencia y de validar todo el análisis crediticio, nosotros también hacemos la gestión de cobranza, ¿no? Entonces, por el uso de esa plataforma, le cobramos un 2% al inversionista. Y tema importante, que no traigo mucha información, pero es nada más para que ustedes sepan, esto fue una de las mejoras que hicimos a la herramienta en unos inicios. Nos dimos cuenta que un driver muy importante para el inversionista es el tema de liquidez, ¿no? Es decir, oye, yo voy a invertirle a alguien por 36 meses, pero si necesito mi dinero, no lo voy a tener hasta dentro de 36 meses, ¿no? Entonces,
el mercado secundario lo que hace es un mercado entre inversionistas. Es decir, si yo tengo ciertos subastas o ciertos, digamos, créditos ya otorgados que quiero armar un portafolio y lo quiero revender en el mercado secundario a otros inversionistas, eso es el mercado secundario. Te permite una salida, digamos, rápida, ¿no? Para que tú puedas hacer líquida tus inversiones. ¿Sí? Entonces, de ahí también cobramos un 1% a la persona que va a vender y un 1% a la persona que va a comprar ese portafolio. Entonces, esos son la manera en que nosotros cobramos las 3 comisiones y los 3 ingresos principales de Afluenta. ¿Cómo nos está yendo? De manera muy rápida, les platico, nosotros ya tenemos prácticamente 13 millones de personas o de visitantes únicos en nuestra comunidad. Afluenta es argentina, pero ya tiene operaciones en Perú y en México. En México llevamos 2 años operando. Tenemos una comunidad colaborativa, es decir, gente que ha estado registrada como inversor o como solicitante de más de 1,5 millones de personas entre los 3 países. Tenemos más de 15,000 inversores activos, más de 20,000 créditos otorgados con una originación aproximada de 52 millones de pesos. Y tema importante es nuestro ticket promedio, hoy en día anda como en $2,500, $2,700, o sea, como unos 50,000 pesos. Y algo que nosotros cuidamos mucho, y parte de lo que voy a entrar en la parte justamente hablaban de la parte de información y de educación financiera, es la atomización y la diversificación del riesgo. ¿Sí? Nosotros tenemos, y este número cada vez va bajando más, nosotros por un crédito promedio de 50,000 pesos participan entre 200 y 250 inversionistas con una participación, un monto promedio de 200 pesos, entre 200 y 250 pesos. ¿Sí? Entonces, digamos que de esa manera logramos que el inversionista también cuide muchísimo o diversifique mucho su parte de riesgo. ¿Sí? Ahora, en términos, metiéndonos mucho al tema de Behavioral Economics, lo que nos trae aquí el día de hoy, voy a empezar con la parte de confianza. ¿Sí? Nosotros, siendo una institución, digamos, que maneja dinero, el tema de confianza, por lo delicado del producto, es muy importante. Entonces, nosotros la confianza la tradujimos en transparencia. ¿Sí? Y transparencia, ¿a qué me refiero con transparencia? Nosotros brindamos de una manera muy transparente y muy actualizada la información a todos. Si ustedes entran a la página afluenta.mx, pueden ver una sección de estadísticas y en esa sección de estadísticas viene actualizado de manera prácticamente automática cómo va el desempeño del portafolio en cada país. ¿Sí? Entonces tienen desde temas de rendimientos, temas de cantidad de inversores, temas de cantidad de solicitantes, hasta la mora. ¿Sí? O sea, todo es extremadamente transparente. Entonces eso genera sin duda un tema de confianza. El tema de credibilidad, nosotros también la parte es un pilar muy importante, el hecho de haber cambiado, ¿no? Como bien decíamos, cuando piensas en crédito, piensas en banco, el hecho de cambiar el proceso bancario, que es cara a cara, ¿no? Y tener a un ejecutivo bancario que te está atendiendo, a hacer un proceso 100% en línea, ¿no? De punta a punta en línea. Entonces, nosotros, para tener credibilidad sobre nuestro proceso, lo que hacemos y nuestro principal compromiso es cumplir las promesas, ¿no? Si yo te estoy diciendo que te voy a contestar de 24 a 48 horas, yo te tengo que contestar de 24 a 48 horas para que tú creas en mí, para que me gane tu confianza, ¿no? Entonces, es algo que nosotros cuidamos mucho, esos dos temas. Y definitivamente la transparencia es algo que con toda esta era digital es algo que se ha venido, digo, que la gente o los clientes valoran muchísimo que les des, ¿no? Un ejemplo muy puntual de algo que los clientes valoran mucho es, a diferencia del modelo tradicional de crédito, nosotros en cuestión de segundos te decimos si estás aceptado o rechazado. ¿Sí? Entonces, hay muchas veces que los clientes usan el simulador que está en la página y como siempre puede pasar, tú crees que eres un perfil de clúster tal vez A o B, o sea, un buen pagador, ¿no? Pero resulta que finalmente tal vez no lo eres así, ¿no? Y tu historial crediticio te dice que estás más tirado hacia un DF, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se siente como engañada, ¿no? Porque dice, oye, ¿por qué yo en tu simulador me aparecía que me ibas a prestar con una tasa del 15% y cuando ya lleno la solicitud y corro el proceso, me dices que mi tasa es del 30 o del 25%?
¿no? Entonces, el hecho de que nosotros nos demos el tiempo y de manera, digamos que ya automatizada o establecida, tengamos un proceso muy importante o un paso muy importante dentro de nuestro proceso, de explicarle al cliente por qué fue rechazado, eso es algo que el cliente valora muchísimo, ¿sí? Es algo que hemos encontrado que finalmente realmente te agradece el hecho de decirle, bueno, gracias por decirme por qué no puedo tener crédito contigo, ¿no? Entonces, en términos de transparencia, confianza y credibilidad, esa es la manera en cómo hoy en día nosotros operamos. Un segundo punto tiene que ver con ser humano, ¿no? Nuestro eslogan en Afluenta es crédito humano, y esto puede sonar a veces un tanto contradictorio porque estás hablando de tecnología, normalmente la tecnología es un poco más fría y está alejada del tema humano. Nosotros la manera en cómo lo visualizamos es que la tecnología, particularmente en Afluenta, es propiedad de Afluenta, ¿sí? Fue desarrollada por humanos con procesos empáticos, ¿no? Que llevan todo un flujo que sea simple y sencillo para implementar, ¿no? Entonces, de ese lado nos dedicamos a conectar a través de la tecnología, a hacer inclusivo el crédito a través de la tecnología. Y por otro lado, y es la combinación más fuerte, es que Afluenta se encuentra detrás de un concepto muy poderoso, que es cuando la gente se reúne, ¿no? O se agrupa para un objetivo en particular, en este caso para prestar, lo que resulta es que al que le prestas actúa de manera más responsable, porque sabe y está consciente de que no es un banco el que le prestó, sino es que son 200, 300, 500 personas las que invirtieron en él, ¿sí? Entonces, esos dos aspectos es lo que hace a nuestro negocio ser un proceso y tener una atención bastante humana. Y lo vemos hasta en el aspecto más ríspido del proceso, por ejemplo, que es la cobranza, ¿no? Nosotros en Afluenta entendemos que la cobranza, pues es un cliente no te contesta no porque no quiera contestarte, es porque no tiene cómo pagarte, ¿no? Entonces, tratamos de empatizar, de escuchar muchísimo con el cliente, pero más importante de mantener un bond con él todo el tiempo, independientemente de si me está pagando o no me está pagando. Y en esa empatía logramos que cuando el cliente sale de su problema pueda pagarnos a nosotros o nos tenga como parte de su prioridad de pago, ¿sí? Entonces, también digamos que es una forma o es un ejemplo muy práctico de cómo aplicamos el tema de humano en Afluenta. Otro concepto que en lo personal me gusta mucho y que vino con toda esta ola digital es justamente la ubicuidad, ¿no? Nosotros cuando hablamos justamente ahorita lo platicaba el doctor, de cómo hacemos que las pantallas y el proceso que tenga que cargar sea simple, yo les puedo decir que en los últimos 4 meses en Afluenta, el 70% de las interacciones que hemos tenido entre inversionistas y solicitantes son en horarios fuera de oficina, ¿sí? Entonces, esto nos dice muchísimo en el sentido de que si tú estás probablemente en tu casa o queriendo descansar y obviamente tienes de manera responsiva cualquier gadget, puede ser tu iPad, tu computadora o tu mismo móvil, ¿no? Y te encuentras con una página que te ayuda de manera muy sencilla, ¿no? Y que te lleva con 2, 3 pasos muy prácticos y que visualmente es fácil de entender, eso genera que independientemente de la hora, ¿no? Tengas una interacción o un contacto. Nosotros estamos muy conscientes de un poco lo que también decía el doctor, ¿no? O sea, es la ley del mínimo esfuerzo. Aunque tú estés buscando un crédito, aunque quieras ciertas condiciones muy particulares, lo que quieres es que en una sola interacción, en un único momento, ¿no? Se te resuelva lo que tú necesitas. Eso es como que el deseo que todos tenemos cuando tenemos una necesidad, ¿no? Que sea rápido, que sea ágil y que sea lo más cercano a lo que yo necesito, ¿no? Entonces, nosotros con este factor y para ambos clientes, tanto para solicitantes como para inversionistas, tenemos, digamos, adicional al 24/7, ciertamente la satisfacción que tenemos hoy en día está arriba del 90%, ¿sí? Porque la gente, digamos que está muy contenta con nuestras respuestas, son claramente, como toda startup, tiene que ser automatizada y tiene que ser escalable, ¿no? Entonces tratamos de hacer lo menos en manos de un agente o de un operador, sino que tenemos flujos detrás
muy automatizados que te llevan a lo largo del camino de la manera más simple posible con básicamente solo un clic, ¿no? Entonces ese tema de ubicuidad, de sencillez y sobre todo de inmediatez, aunque realmente el mundo no es inmediato, pero nosotros con toda la tecnología lo hemos hecho así, ¿no? O al menos queremos creer que es así, tratamos nosotros de responder de manera muy instantánea a las inquietudes, a las quejas y de hecho muchas de las mejoras que se han hecho en Afluenta tienen que ver con comentarios, retroalimentación de los clientes, ¿no? Cuarto punto y no menos importante es la parte de personalización. Y aquí me voy a enfocar un poquito más a los inversionistas que a los solicitantes. El inversionista normalmente lo que hace cuando tiene dinero que quiere invertir, va y lo deja en manos de alguien, o su financiero de cabecera, o en algún banco, o en CETES, dependiendo del nivel de riesgo o del tipo de perfil que tenga ese inversor, si es muy conservador o si es extremadamente especulativo, ¿no? Nosotros en Afluenta cuidamos mucho la diversificación y la atomización, ¿no? Y para hacer eso, muy importante, se dijo hace rato, la parte de educación financiera. Nosotros en la página tenemos toda la información que puedas necesitar para que tú puedas entender cómo funciona la plataforma y tú desarrolles tus propias inversiones, ¿sí? O sea, tú seas quien decide en qué quieres invertir, qué tanto riesgo o qué tanto rendimiento quieres generar, ¿sí? Entonces, esto es solo como una pantalla, pero un ejemplo muy puntual de esto que les quiero transmitir es, nosotros tenemos un sistema automático de inversión, ¿sí? Y de hecho, el 70% de nuestros inversores en México tienen activo ese sistema automático de inversión. Es decir, la gente sigue con esta tendencia de dejar su dinero y que se invierta por él, ¿no? Y no estar tan atrás porque probablemente no tienen el tiempo de hacerlo. Entonces nosotros desarrollamos un sistema o una tecnología que tú le configuras todo lo que te imagines, ¿no? Desde edad, ¿no? O sea, no quiero, ¿sabes qué? Por ejemplo, nosotros tenemos el 60% de nuestros inversionistas son millennials, ¿no? Y puedes decidir en qué edades quieres invertir. ¿Quieres invertir en gente que solamente esté empleada por una empresa o que sea independiente o que sea jubilado? ¿Quieres en ciertos estados, ¿no? Sabemos que algunos estados, probablemente Tabasco o Oaxaca o Baja California, no quisieras invertir, tú lo puedes seleccionar. ¿Quieres invertir en mujeres, ¿no? Solamente y no en hombres porque pagan mejor, estadísticamente, y es un hecho, pagan mejor? Cualquier cosa que tú puedas querer definir, por ejemplo, tenemos una matriz de plazos contra clústeres y esos plazos te van, en aquel número verde, te va diciendo, si yo quiero quitar a la gente que son de los clústeres con mayor riesgo, los quito y ves cómo impacta de manera proyectada en la rentabilidad que vas a tener, ¿no? Entonces, digamos que la experiencia de usuario es algo que Afluenta cuida muchísimo porque sabemos que es lo más crucial, como bien lo platicaba el doctor ahorita, ¿no? O sea, si él entiende la plataforma, pero el sistema es difícil, no lo va a usar y solo te da una oportunidad para usarlo, ¿no? Entonces, tratamos de que el inversionista cada día sepa, le mandamos un mail a final del día y le decimos, estas fueron todas tus inversiones que se hicieron. Y eso valora muchísimo porque al final de cuentas puedes dejar a un sistema actuar y olvidarte de él, ¿no? Pero nosotros estamos detrás de él diciéndole en qué está invirtiendo él mismo, ¿no? En base a la configuración que hizo. Entonces, digamos que eso sería como concepto, como ejemplo de temas de personalización que nosotros usamos o aplicamos. Y no sé si ¿quieres que abramos a preguntas y respuestas? Ok. Muy bien, por mi parte. Acá había una pregunta. Gracias. Comentabas que para la gestión de cobranza ustedes han visto que, o sea, sabemos que el cliente no te paga no porque no quiera, sino porque no tiene la liquidez. Y ustedes han visto que el establecer como un vínculo con el cliente ayuda como a facilitar ese proceso. ¿Cómo hacen ustedes para darle ese seguimiento al cliente y poder hablar de tener realmente un vínculo con él? Mira, nosotros estamos en la plataforma y parte de la transparencia de esta última parte que te decía, tú como inversionista puedes ver de cada una de tus ofertas, de tus subastas que hiciste, te damos una gestión de cuál es la interacción que tuvimos esa semana con ese cliente.
Entonces sale literalmente la carita del gestor de cobranza y te dice, hola, soy Sandra Benavides, el día de hoy contacté a la mamá de tu cliente, del deudor, y me dijo que está hospitalizado por tal cosa. O sea, a final de cuentas, lo que nosotros tratamos de hacer es mantener el bond, porque una vez que tú pierdes ese bond, encontrarlo para cobrarle es súper complicado. O sea, ya prácticamente se vuelve imposible, ¿no? Entonces nosotros, nuestra premisa, y lo que quería decir era que tratamos de siempre estar en línea con sus necesidades. Y nos ha pasado mucho, sobre todo en épocas de crisis, ¿no? Donde dice, oye, perdí mi trabajo, ¿qué hago? O sea, puedes venir, puedes decirme, podrías hacer millones de cosas, ¿no? Pero la realidad es que la persona tiene trabajo. No tiene cómo, o sea, entre darle de comer a sus hijos y pagarte a ti, le va a dar de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, nosotros entendemos como muy bien eso y tratamos de mantener esa relación siempre presente, ¿sí? Y cada semana gestionamos cada una de las cuentas, sepamos que está sin trabajo o no, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta del proceso? Ah, acá atrás. Ahí va el micro, parece. Sí, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿el porcentaje de cartera vencida que tienen? Ahorita traemos en promedio como un 6%. Un 6%. Y también la parte legal, ¿cómo es esa parte? ¿Cómo hacen un pagaré o cómo Claro. formalizas la parte legal en forma digital? Es una muy buena pregunta. Tenemos, todo está dentro de la página. Lo que les decía es, hay dos momentos. Tú, cuando quieres solicitar un crédito, ¿no? De entrada, lo primero que haces es, al aceptar los términos y condiciones, nos aceptas la consulta de buró, ¿no? Entonces, es un clic literalmente. Una vez que procedes, ¿no? Que te decimos si estás aprobado o rechazado y continúas con el llenado de la solicitud, antes de firmar, o sea, todavía se subasta, los inversionistas hacen las subastas, digamos que el fondeo de esa solicitud. Una vez que se termina y que nos cae para que tú te la podamos transferir y la recibas en tu cuenta, tú tienes que firmar el contrato. Entonces hay un contrato mercantil de por medio que viene incluido un pagaré. ¿Sí? Todo es digital y todo tiene firma digital. Acá atrás. Hola Marilu, ¿qué tal? Última. Está hablando Paulina de Behavioral Economics en Vancomer. ¿Qué tal, Y Paulina? entrando en esta materia, yo te quisiera preguntar, ¿cómo hacen ustedes para detectar las barreras que los clientes tienen para adquirir ya sea un préstamo, una inversión a cierto plazo, con diferente tasa? Hablabas de la personalización, que es algo bastante sonado ya últimamente para darle más confianza al cliente. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para atraer más mercado, identificando las barreras que los clientes tienen y qué hacen para afrontarlo? Buena pregunta, gracias Pau. Nosotros tenemos, digamos que cada vez hacemos tenemos una sección que no mencioné que es de destinos, ¿sí? Entonces nosotros, parte de la tecnología, que es un poquito más, no es parte de la charla, pero parte de la tecnología, nosotros tratamos de identificar o de tomar ciertos comportamientos del cliente, como la hora en la que se conecta, el teléfono del que se conecta, la IP del que se conecta, para identificar, entre otros muchos, ¿no? Para identificar, y eso nos da un número afluenta, ¿no? Que es un número como de consistencia de información. Y eso lo cuadramos mucho contra el destino que esa persona quiere, ¿sí? Entonces nosotros somos muy transparentes en si la persona va a usar para gastos médicos, para viajar, para casarse, para mudarse, para lo que quiera. A final de cuentas son créditos al consumo, pero tratamos de hacer ese match de qué tan probable es que esta persona con los ingresos que me está presentando, con el destino para el que lo quiere usar y con las condiciones genéricas que tiene esta persona en cuanto a edad, empleo y todas las otras de comportamiento, digamos que podemos tener una tasa o un producto que a esta persona le sirva para lo que, digamos que para lo que hoy me está pidiendo, ¿no? Entonces, el cliente tiene toda una sección en donde nos comunica al analista de cobranza para qué necesita el dinero y qué es lo que va a hacer con él, ¿sí? Entonces nosotros, parte de la diligencia y de la autenticación del cliente es justamente esa validación, ¿no? Entonces hablamos con él, hacemos un FaceTime y validamos que realmente pues que sea él y que vaya a usarlo para lo que lo mencionó. ¿Sí? Terminamos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos. Un pequeño
pequeño obsequio. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si es la raqueta de pádel que estabas esperando, pero... Me hubiera caído, mira, hombre,